Amigos inversionistas, hoy quiero hablarles de un tema muy interesante y es el plan de ordenamiento territorial y la unidad agrícola familiar. Y este tema lo quiero compartir con ustedes en base a muchas preguntas que me realizan algunos clientes, sea durante la visita a algunos predios o incluso dentro de los comentarios, y es por qué no se puede subdividir algunas áreas rurales en áreas pequeñas. Y voy a utilizar ejemplos de la región, sobre todo de Fusagasugá, Cundinamarca o Pasca, Cundinamarca, que es como la región donde más publicamos inmuebles. La pregunta surge a raíz de que muchos de los predios que publicamos están en alguna zona donde la unidad agrícola familiar es bastante amplia. Entonces, primero que todo, quiero explicarles cuál es la unidad agrícola familiar. La unidad agrícola familiar la define la Ley 160 del año 1994. Esta ley lo que nos dice o lo que le dice a los municipios es: esta es la unidad mínima de tierra que necesita un campesino para subsistir económicamente. Entonces, para entender un poco la unidad agrícola familiar, la ley 388 del año 1997 le da un criterio a los municipios para que puedan organizar el uso del suelo de acuerdo a criterios ambientales y a leyes urbanísticas. Para el caso de Fusagasugá, Cundinamarca, encontramos los siguientes usos de suelo: la zona frutícola, uso de suelo óptimo cafetero, suelos ondulados o inclinados, encontramos uso de suelo de desarrollo restringido y también podemos encontrar el suelo urbano. Estos son como los más conocidos y quiero colocar de ejemplo a Fusagasugá, Cundinamarca, porque es uno de los municipios donde más publicamos inmuebles. Pero si ponemos un ejemplo, un municipio más pequeño, Pasca, Cundinamarca, encontramos otro tipo de usos de suelos, como por ejemplo agricultura tradicional o agricultura semimecanizada, o también encontramos suelo subpáramo o suelo páramo. Eso va de acuerdo a las características ambientales, climáticas y de fertilidad que tenga cada municipio. Y cada uno de esos usos de suelo nos va a dar una unidad agrícola familiar diferente. Un ejemplo: continuamos con los usos de suelo que ya hemos mencionado. En Fusagasugá, en uso frutícola, podemos encontrar que la subdivisión mínima es de 3 hectáreas para uso frutícola. Es decir, que las veredas que les corresponda a este tipo de uso de suelo o los sectores que les corresponda a este tipo de uso de suelo no podrán subdividir predios menores a 3 hectáreas. Es decir, que si hay un predio con 9 hectáreas, podría ser viable para subdivisión siempre y cuando se acojan a las leyes urbanísticas o a las leyes ambientales, las cuales siempre se van a determinar a través de un uso de suelo, el cual emite la curaduría para el caso de Fusagasugá, o para municipios más pequeños donde los emite planeación. Entonces, el uso de frutícola nos permite subdividir 3 hectáreas y el uso de suelo óptimo cafetero 6 hectáreas. Es decir, que nos está diciendo que es tan bueno este suelo para uso cafetero que no se permite subdividir por debajo de 6 hectáreas para evitar que se pierda la tradición agrícola, para evitar que se pierda la tradición de esta actividad, y considerando, de acuerdo a los criterios de la ley 388 del año 1997, donde los municipios deben proteger la producción alimenticia. Entonces, por eso encontramos diferentes usos de suelo de acuerdo a la fertilidad y de acuerdo a todos estos criterios. Sigo hablando de Fusagasugá, Cundinamarca, que es el ejemplo que hoy quiero colocar para ustedes, pero en diferentes partes del país tienen sus propios usos de suelo, sus diferentes unidades agrícolas familiares, base a unos criterios que da la Agencia Nacional de Tierras.
Entonces, para el caso de Fusagasugá, el uso fructícola nos permite dividir 3 hectáreas. El uso de suelo óptimo cafetero, 6 hectáreas. Encontramos el uso de suelo ondulado, donde se permite la subdivisión de 12 hectáreas. Esto con el fin de que, como son suelos más inclinados o son áreas más inclinadas, se evita la subdivisión para proteger criterios ambientales. Esto con el fin de que estas áreas son un poco más arborizadas o que al entrar en una subdivisión muy pequeña podría poner en riesgo el suelo de ese sector. También encontramos el uso de suelo urbano. Sabemos que el uso de suelo urbano sí va por debajo de la unidad agrícola familiar. También encontramos el uso de suelo de desarrollo restringido. En este uso podemos encontrar suelo suburbano. El municipio ha considerado que estas zonas se pueden dividir por debajo de la unidad agrícola familiar. Es decir, que son zonas que cumplen algunos criterios ambientales, es donde se entrelazan la zona rural y la zona urbana. Es lo que nosotros comúnmente decimos zona campestre, zona turística, zona de recreo. ¿Y por qué coloquialmente se dice que es una zona campestre o zona turística? Porque en este uso de suelo, en este tipo de uso de suelo, uso de desarrollo restringido, se pueden aplicar diferentes proyectos como el turismo, proyectos de fundaciones, de hotelería, glampings, etcétera. Es decir, que es un uso de suelo que el municipio ha elegido a través de unos criterios de que es la zona en la cual se pueden establecer todo este tipo de proyectos. Y aquí podemos encontrar subdivisiones más pequeñas, incluso para poner un ejemplo con Fusagasugá, Cundinamarca. Fusagasugá, Cundinamarca tiene un lugar que incluso es muy conocido y es Chinauta, Cundinamarca, donde podemos encontrar este tipo de uso de suelo, pero también podemos encontrar zonas como el Resguardo, Espinalito, Vereda al Placer. Todos estos lugares, por ponerlo como ejemplos reales, nos permite subdividir por debajo de la unidad agrícola familiar. Y es por esta razón que estas zonas son un poco más costosas en cuanto al valor de metro cuadrado. Entonces ya encontramos propiedades con 720 metros cuadrados, desde 1200 metros cuadrados, de 2000 metros cuadrados. Es decir, que en este tipo de uso de suelo el municipio considera que se puede subdividir por debajo de la unidad agrícola familiar, siempre y cuando se haga el respectivo trámite ante las curadurías. No puedo empezar a hacer parcelaciones sin haber presentado el trámite correspondiente ante curaduría. Esto para tenerlo un poco claro. Pero con este video quiero resolverles a todos ustedes, propietarios y clientes, algunas inquietudes con respecto al tema de subdivisión. Es por esta razón que en la zona rural, en la mayoría de zonas rurales, no se pueden vender áreas de un predio de mayor extensión, aunque algunos propietarios lo hacen bajo la figura de común y proindiviso o porcentaje, pero esto tiene algunas ventajas y algunas desventajas, lo cual no profundizaría en este video. De lo contrario, no se podría subdividir con escrituras independientes porque estaría por debajo de la unidad agrícola familiar. Para volver al ejemplo inicial, en Fusagasugá hay un uso de suelo que se considera uso de suelo óptimo cafetero y son 6 hectáreas. 6 hectáreas mínimo como unidad agrícola familiar. Es decir, que el municipio considera que esta zona, la unidad agrícola familiar mínima es de 6 hectáreas para que una familia pueda subsistir económicamente de la agricultura. Ejemplo, vereda Usatama, Usatama Alta, Usatama Medio, que cuentan con este tipo de uso de suelo
no se permite subdividir por debajo de 6 hectáreas. Aunque ojo, yo estoy mencionando algunas veredas, pero también en algunas veredas podemos encontrar zonas pequeñas, encontramos uso de suelo de desarrollo restringido. Como para continuar con el ejemplo, en vereda Usatama encontramos una pequeña fracción donde tenemos uso de suelo de desarrollo restringido, es decir, que se considera que se puede subdividir por debajo de la unidad agrícola familiar, al igual que Chinauta, Cundinamarca, al igual que Vereda al Placer, etcétera. Encontramos el uso de suelo frutícola, para poner algunos ejemplos para las personas que viven en este municipio, veredas como Guavio Alto, donde tenemos un uso de suelo frutícola, La Palma, frutícola, es decir, que una sola vereda puede tener hasta 3 tipos de uso de suelo, para que lo tengan en cuenta. Estoy tratando de dar ejemplos reales, pero quien nos da ese criterio o quien nos da esta información real del predio que vamos a comprar o del predio que vamos a vender es la curaduría, o en el caso de los municipios pequeños, planeación. Entonces allí podemos emitir un documento en el cual vamos a encontrar el tipo de uso de suelo que corresponde al predio que vamos a comprar o al predio que vamos a vender. Igualmente, los ejemplos que he colocado en este video tienen que ir de la mano de las normas urbanísticas, es decir, que algunos terrenos, aunque cumplan los criterios de subdivisión, deben acogerse a lineamientos ambientales de las corporaciones de cada departamento. Y es ahí, amigos, donde encontramos una diferencia de precio metro cuadrado en relación a un uso de suelo frutícola, a un uso de suelo de desarrollo restringido o suburbano. Un suelo suburbano permite aplicar muchos más proyectos en cuanto a turismo, hotelería. Esta es la razón por la cual no se pueden vender terrenos de menor extensión o por debajo de la unidad agrícola familiar. Eso con el fin de evitar el minifundio improductivo. Básicamente esa sería la palabra técnica para argumentar la no subdivisión por debajo de la unidad agrícola familiar. Por eso es importante, mis amigos, estar informados de este tipo de uso de suelos. Si nosotros queremos encontrar predios con escrituras independientes por debajo de la unidad agrícola familiar, predios de 1000 metros, 1200 metros, 2000 metros, tendríamos que elegir en nuestro municipio o nuestro departamento los sectores que tienen suelo de desarrollo restringido o suelos suburbanos. También es importante aclarar que podemos encontrar predios con escrituras independientes que tienen un área por debajo de la unidad agrícola familiar, y esto es porque a estos terrenos los ha subdividido algún proceso judicial, ejemplo, una sucesión o un proceso de pertenencia, o en algunas ocasiones fueron predios subdivididos con la anterior normatividad. Importante aclarar, amigos, que cada municipio y cada departamento cuenta con diferentes tipos de uso de suelo.